No nos gusta y no vemos bien qué es lo que está pasando con nuestro sistema de salud. Vemos un deterioro importante en nuestro sistema. Vemos nosotros que no está alcanzando a cubrir a toda la población y que muchas personas están quedando sin ese derecho valioso de la salud. Esa es la voz de Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social. Lo dijo el 20 de octubre en una conferencia de prensa en representación de la recién conformada Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña. En el año en que más de un centenar de defensores de derechos humanos se fueron de El Salvador por miedo a una captura, en un país donde 6 de cada 10 personas no dicen su opinión política en público por temor a represalias, que 50 organizaciones se asocien para denunciar los retrocesos en salud es significativo. Los sindicatos de los trabajadores de la salud llevan más de un año denunciando un sistema de salud pública en crisis. Su temor de que la salud sea privatizada y el despido de miles de trabajadores en el sector supera por ahora el miedo a las consecuencias por alzar la voz en público. Soy Graciela Barrera, es 25 de octubre. Hoy en el resumen, el nuevo Frente por el Derecho a la Salud. Hola, soy Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Sindicatos de salud, redes ciudadanas, universitarias y comunitarias decidieron formar la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña. La razón, el doctor Rafael Aguirre lo explica. Pues lo que termina de detonar la iniciativa de CONADESA es esta situación que estamos hablando de la ley, de la creación de la creación de la Red Nacional de Hospitales, que va a llevar a una privatización de la salud disfrazada de asocio público-privado a través de las concesiones. Y nosotros hemos visto una elevada creación de diferentes clínicas privadas en todos lados. Desde hace 4 años que los sindicatos de médicos advierten que el sistema de salud comenzaba a quedarse corto. Escasez de medicamentos y de médicos para cubrir todas las áreas. Por ejemplo, a finales de 2023, más de 300 especialistas y subespecialistas renunciaron al Seguro Social. Al año siguiente, las denuncias por despido se volvieron habituales. Hubo 80 en hospitales y unidades médicas, según datos de la prensa gráfica. De todo eso, hemos dado cuenta en El Faro, en reportajes y episodios que retratan la crisis del sistema de salud. Uno de ellos es la crisis en el Seguro Social de El Salvador, disponible en El Faro Audio. Esta semana, CONADESA eleva dichas cifras. Calcula 3.500 despidos en el Ministerio de Salud a quienes, según la prensa gráfica, les avisaron de forma verbal y sin derecho a defenderse. A ellos se suman 1.100 trabajadores del Fondo Solidario para la Salud, conocido como FOSalud, 400 del ISS y 80 del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. La salud cada vez se vuelve más inaccesible para los salvadoreños. Hasta junio de este año, los sindicatos contabilizaron el cierre de más de 50 ecofamiliares, que son equipos médicos y enfermeras de atención primaria en salud que trabajan especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. No todos los despedidos son médicos. La mayoría son enfermeras, auxiliares de servicios, secretarias, camilleros y transportistas. Pero su salida tiene un efecto inmediato.
Definitivamente la pérdida que tenemos a nivel del Ministerio de Salud, del Seguro Social, del sistema de salud como tal, ese 5% en reducción, entre 5 y 10% de reducción de los trabajadores en salud significa un impacto de más de 50,000 personas afectadas en el primer mes. Todas esas denuncias son ignoradas por el oficialismo. Antes de que la Asamblea Legislativa aprobara la creación de la Red Nacional de Hospitales, el ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo que la ley anterior estaba desfasada y que impedía que los médicos trabajaran con rapidez y utilizaran los tratamientos más modernos y efectivos, ignorando las múltiples denuncias de los trabajadores de la salud y pacientes del sistema de salud pública. El doctor Aguirre cree que cada vez se están acercando más al momento en el que surgieron las recordadas marchas blancas en El Salvador en contra de la privatización. Estas comenzaron en el 2002, en el gobierno del expresidente Francisco Flores, que envió una propuesta a la Asamblea para privatizar algunos de los servicios del ISSSTE. Las protestas empezaron poco a poco, pero fueron creciendo con fuerza. Pronto lograron sumar al gremio médico del sector público y el del privado. A esas manifestaciones se unieron otras asociaciones, preocupadas por un plan de privatización de la salud que consideraban perjudicial, tal como sucede ahora. Los recortes en el presupuesto general del Estado para el próximo año y el congelamiento del escalafón de salud y educación anunciados por el ministro de Hacienda fueron las principales denuncias de diversos sindicatos que se unieron a la Marcha Blanca, donde expresaron cómo esto afectaría a los trabajadores, ya que la cartera de salud será la que... Canal 12 registró una manifestación en la que trabajadores del sector salieron vestidos de blanco para pronunciarse en contra de los recortes propuestos por el gobierno para el presupuesto de salud y educación de este año, que congeló los beneficios salariales y disminuyó plazas. Rafael Aguirre nos explicó que ahora, incluso, ya existen asociaciones de pacientes como los de insuficiencia renal que se han acercado a las organizaciones que conforman CONADESA porque son víctimas directas de la falta de medicamentos o tratamientos. Si quieren conocer más sobre la ley de creación de la Red Nacional de Hospitales, escuchen el episodio La sombra de la privatización vuelve al sistema de salud en el Faro Audio. El Washington Post reveló que el gobierno de Estados Unidos accedió a traicionar acuerdos con líderes pandilleros que iban a ser sus informantes por solicitud del presidente Bukele. A cambio, Bukele accedió a recibir migrantes venezolanos en la mega prisión Secot. 3 de los 9 líderes capturados por Estados Unidos aceptaron cooperar con la fiscalía a cambio de protección judicial. Eran testigos potenciales. Aún habían entregado pruebas, pero prometieron aportar grabaciones, fotos y documentos que podían demostrar los acuerdos entre el gobierno salvadoreño y la pandilla. Según el Post, el 13 de marzo Bukele sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado Marco Rubio. En esa conversación, pidió que sean deportados 9 líderes de la Mara Salvatrucha, que estaban bajo custodia del Departamento de Justicia estadounidense. CNN había revelado anteriormente un correo de Ibrahim Bukele, hermano del presidente, en el que incluso ofreció un descuento del 50% en el segundo año de alquiler del Secot, una vez que los 9 pandilleros fueran devueltos al país. Rubio aceptó la solicitud. 2 días después de esa llamada, el 16 de marzo, el presidente Bukele decidió mostrar en sus redes sociales un video que recapitula el primer vuelo de deportados. En las imágenes se ve a varios hombres esposados y trasladados bajo fuerte custodia al Secot. Entre ellos aparece César Humberto López Larios, alias Greñas, uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha y miembro fundador de la Ranfla Nacional. El registro deja ver el momento en que dice su nombre, de rodillas, frente a los custodios. El Post reconstruyó estos hechos a partir de entrevistas con decenas de funcionarios y exfuncionarios de ambos países y con documentos del Departamento de Estado que confirman la llamada y su contenido. 8 de los 9 pandilleros que Bukele pidió de regreso siguen en Estados Unidos y su destino está en litigio en las cortes. Puedes leer la información completa en elfaro.net.
La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, conocida como APLAN, emitió un nuevo lineamiento que le otorga la facultad de ordenar la demolición de edificios y estructuras consideradas de riesgo alto o muy alto, sin establecer instancias de apelación ni procesos técnicos claros ante la resolución según la prensa gráfica. El decreto crea una comisión encargada de evaluar los inmuebles del centro capitalino y decidir si puede restaurarse o deben demolerse. Solo los clasificados con riesgo bajo o medio podrán ser intervenidos. Los de riesgo alto o muy alto deberán demolerse. Si el propietario no cumple los plazos, la APLAN podrá hacerlo sin más trámite y cobrar los costos. De acuerdo a la prensa gráfica, la nueva directriz no contempla mecanismos de revisión ni coordinación con las alcaldías o el Ministerio de Cultura. Tampoco establece procedimientos específicos para evaluar el valor histórico o patrimonial de los inmuebles, lo que podría entrar en conflicto con la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural y con la normativa de ordenamiento territorial. Según la ley que dio origen a APLAN en 2023, la Presidencia tiene la facultad de tomar decisiones directas sobre el centro histórico. El Presidente de la República nombra al Presidente Ejecutivo y a 2 de los 3 miembros de su Junta Directiva. El tercero es designado por la Alcaldía de San Salvador, también gobernada por el partido oficialista. Empezaron a hacer champas de nylon, porque había que rebuscarse de ver cómo pasábamos la noche, ¿verdad? Porque estábamos en una situación de invierno. Ella es Janet, la presidenta de la cooperativa de vivienda Héroes de Piedras Rojas en Santa Marta. Su historia ejemplifica lo difícil que es tener casa propia en El Salvador. Esta semana en El Faro contamos por qué comprar una casa es un privilegio. Puedes ver el video completo en elfaro.net o en nuestro canal de YouTube buscando ¿Quién puede comprar una casa en El Salvador? En Testimonios registramos el horror que sale de las cárceles del régimen. Este es el episodio 28. Cuenta la historia de Víctor Manuel Orellana Funes, un mecánico de Santa Ana que fue capturado en julio de 2022, sin pruebas que lo vinculen con pandillas. Su familia pasó meses sin saber si estaba vivo. Supieron de él hasta que la funeraria llegó a su casa para avisar que había muerto. El cuerpo tenía los labios cosidos y una herida en el estómago que nadie explicó. Escúchalo en El Faro Audio como «Vengo de sufrir la guerra civil y su muerte en la cárcel ha sido un poquito peor». Si quieres conocer sobre las otras historias de Testimonios, busca nuestra portada de octubre, Sobrevivientes de las cárceles de Bukele, disponible en YouTube y en todas nuestras plataformas de audio. En noticias sobre Centroamérica, Gabriel Labrador tiene un reporte de Costa Rica, que enfrenta un repunte de violencia política a menos de 4 meses de la elección presidencial. A principios de octubre, en redes sociales empezó a circular un videomontaje, una recreación del edificio del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica envuelto en fuego. Luego aparecieron mensajes de cuentas que promueven la imagen del presidente Rodrigo Chávez. Los mensajes decían que había que incendiar el TSE. El 14 de octubre, el tribunal denunció aquello ante la Fiscalía por considerarlo una campaña de odio y violencia. Días antes, por amenazas parecidas, la Universidad de Costa Rica pidió un refuerzo para la seguridad del campus y el 16 de octubre incluso tuvo que evacuar a estudiantes y maestros ante amenazas de bombas y tiroteos. La UCR tiene un canal televisivo donde transmite un programa de entrevistas políticas. Las amenazas comenzaron a llegar después de que el canal entrevistara opositores al gobierno de Chávez. La violencia electoral a 4 meses de la votación ha llegado a niveles sin precedentes en Costa Rica. Desde hace meses, Chávez ha acusado al TSE de trabajar bajo intereses políticos. Esto dijo el 15 de octubre. Estoy triste, de verdad, dolido, en un momento de pésame por ver cómo la gente que capturó al Tribunal Supremo de Elecciones en estos momentos
no los magistrados, sino quienes pusieron sus fichas, que son los magistrados, y a quienes los magistrados les bajan la cabeza y les besan el anillo para tratar de joder al gobierno. La campaña contra el TSE tiene una explicación. El tribunal ha pedido retirarle el fuero a Chávez para que enfrente la justicia. Hay 15 expedientes abiertos contra él, pues el TSE cree que ha ocupado su cargo para favorecer a un partido en contienda. Hace un mes, Chávez salió bien librado de un proceso de desafuero en el que no se alcanzaron los votos suficientes para levantarle la inmunidad por un caso de corrupción. Aunque no competirá en 2026, Chávez sí está impulsando la candidatura de Laura Fernández, una ex ministra suya que ahora puntea las encuestas. El Centro de Investigación en Estudios Políticos de la UCR reportó el 22 de octubre que Chávez aumentó su popularidad más de 10 puntos desde septiembre, para llegar al 63% de popularidad. El ex rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, resume así el fenómeno. Y bueno, es una habilidad que, queramos o no, tenemos que reconocerle a este señor Chávez, ¿verdad? Que ha logrado esa comunicación con todos estos sectores sociales del país. También le preguntamos por qué cree que Chávez ataca a la universidad pública. Evidentemente, al debilitar la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el TEC, digamos, que son las tres más grandes del país, él dice, bueno, aquí minimizo, digamos, la oportunidad de esa protesta social en las calles de Costa Rica. Pero también las universidades públicas representan esa oposición permanente, esa vigilancia, diría yo, a la constitución política, ¿verdad? El respeto a la institucionalidad pública, al Estado social de derecho, y siempre ha sido así. El peor escenario para Costa Rica sería, según Gutiérrez, que Chávez logre la continuidad de su proyecto y obtenga mayoría en el Congreso. Y que con 40 diputados puedan cambiar nuestra constitución política. Sí. Dios no lo permita que eso vaya a ocurrir en nuestro país. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Este episodio fue editado por Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.